Esta noche recibes todo. Para quien ha llegado hasta aquí con el cuerpo cansado y la mente todavía encendida. Para quien ha probado comprender, controlar, explicar, y aún así siente que algo esencial siempre se le escapa. Para ti, que no sabes exactamente por qué estás escuchando esto ahora, pero reconoces, en algún lugar que no usa palabras, que no es casualidad. Esta noche no estás aquí para aprender. Esta noche no estás aquí para entender. Esta noche no estás aquí para recordar. Esta noche estás aquí para recibir. Y eso cambia absolutamente todo. Porque lo que estás a punto de escuchar no fue concebido para la parte de ti que analiza, compara, duda o exige pruebas. No fue diseñado para la mente que se esfuerza, que toma notas, que intenta capturar cada frase como si fuera un objeto que pudiera guardarse. Eso sería inútil. Eso sería incluso contraproducente. Lo que estás a punto de recibir fue creado para esa región silenciosa que ha estado operando en ti desde antes, de que aprendieras a pensar. La parte que traduce sin preguntar. La parte que ejecuta sin discutir. La parte que sigue trabajando cuando tú descansas. Tu inconsciente. Ese operador invisible que dirige cada latido, cada digestión, cada reparación microscópica sin pedirte permiso ni explicarte cómo lo hace. Ese que nunca duerme del todo. Ese que escucha incluso cuando tú crees que no estás escuchando. Y aquí hay algo que debes saber desde el inicio, porque si no sabes, tu mente intentará interferir, como siempre lo hace. No necesitas hacer ningún esfuerzo esta noche. No necesitas concentrarte. No necesitas mantenerte despierto. No necesitas recordar absolutamente nada mañana. Si tu mente se distrae, está bien. Si te duermes, está mejor. Si mañana no recuerdas ni una sola palabra, es perfecto. Porque el recuerdo no es el mecanismo. La comprensión no es el canal. La memoria no es la puerta. El cuerpo no funciona así. Imagina por un momento algo muy simple, algo cotidiano. Imagina una casa antigua, una de esas construidas antes de que existieran los planos modernos, con muros gruesos y sistemas ocultos que nadie ve. Dentro de esa casa, las tuberías llevan agua, los cables llevan electricidad, el aire circula por espacios invisibles. La mayoría de las personas que viven allí no saben dónde pasan esos conductos ni cómo funcionan. Y, sin embargo, el agua llega, la luz se enciende, el aire se mueve. Ahora imagina que alguien decidiera ayudar a la casa intentando controlar conscientemente cada cable, cada tubo, cada flujo. Sería un desastre. La casa no necesita supervisión constante. Necesita que no la interrumpan. Tu cuerpo es esa casa. Y durante años, quizás décadas, la mente ha estado bajando al sótano, metiendo las manos donde no entiende, encendiendo alarmas, imaginando fallas, generando ruido. No por maldad. Por ignorancia. Por creer que controlar es lo mismo que cuidar. Esta noche eso se detiene. Esta noche no vienes a dirigir nada. Vienes a permitir. Porque hay algo que fue comprendido hace siglos y que luego fue deliberadamente silenciado, ridiculizado, ocultado bajo capas de tecnicismo y dogma. Algo tan simple y tan peligroso que, de haberse difundido libremente, habría cambiado por completo la relación del ser humano con su cuerpo, con la enfermedad y con la autoridad médica. Ese algo fue comprendido por un hombre que no encajaba, que no obedecía, que no pedía permiso. Un hombre que vio lo que otros se negaron a ver. Y lo que vio fue esto. El cuerpo no responde a explicaciones, responde a órdenes. No a órdenes conscientes, sino a instrucciones profundas, emitidas en el estado correcto. Paracelso no hablaba de metáforas. No hablaba de sugestión. No hablaba de fe en el sentido religioso. Hablaba de un mecanismo. Un mecanismo que funciona ahora igual que funcionaba hace 500 años, porque no depende de cultura, ni de idioma, ni de creencias.
depende de algo mucho más antiguo, la forma en que la vida se organiza cuando no se la interrumpe. Los textos que estás a punto de atravesar no provienen de reinterpretaciones modernas ni de simplificaciones cómodas. Provienen de manuscritos, de notas marginales, de observaciones que nunca fueron enseñadas en universidades porque hacían innecesaria demasiada estructura de poder. No fui que Paracelso estuviera equivocado. Fui que estaba adelantado. Y eso siempre se paga caro. Esta noche, sin embargo, no necesitas conocer su biografía ni entender su contexto histórico para que esto funcione. Eso sería nuevamente poner a la mente en el centro. Y la mente no es el centro esta noche. El centro es el cuerpo. El cuerpo que escucha incluso ahora. El cuerpo que no distingue entre una palabra dicha en voz baja y una instrucción vital. El cuerpo que reconoce ciertos sonidos, ciertos ritmos, ciertas órdenes como si fueran antiguas llaves. Hay una razón por la cual muchas de las transformaciones más profundas ocurren cuando duermes. Hay una razón por la cual el cuerpo se repara mejor cuando no lo estás observando. Hay una razón por la cual las decisiones más sabias a veces aparecen cuando dejas de pensar. El control es ruido. La vigilancia constante es interferencia. Y la interferencia bloquea los procesos que no necesitan ser vistos. Esta noche, todo lo que se te pide es que no interfieras. Escuchar no es hacer. Escuchar es dejar entrar. Dejar que el sonido atraviese sin resistencia. Dejar que las palabras pasen sin ser atrapadas. Dejar que el ritmo haga su trabajo. Como la lluvia sobre la tierra seca, no necesita entenderla para absorberla. Como la semilla bajo el suelo, no necesita ver la luz para empezar a transformarse. Quizás una parte de ti quiera mantenerse alerta. Quizás otra quiera asegurarse de aprovechar el contenido. Quizás surja la idea de que deberías prestar más atención. No es necesario. Esa es la vieja costumbre hablando. La parte que realmente importa ya está despierta. Y esa parte no se distrae. No se cansa. No duda. Esa parte traduce automáticamente lo que recibe en instrucciones que el cuerpo entiende. Instrucciones que no pasan por el lenguaje racional. Instrucciones que no necesitan aprobación. Así funciona. Por eso puedes dormirte. Por eso puedes divagar. Por eso puedes no recordar nada mañana. El cuerpo no olvida lo que reconoce como verdadero. Y esta noche va a reconocer muchas cosas. No porque sean nuevas, sino porque son familiares. Porque estaban ahí antes de que aprendieras a nombrarlas. Porque siempre estuvieron operando, esperando el momento en que nadie las interrumpiera. Ese momento es ahora. Así que suelta. Suelta la necesidad de entender. Suelta la expectativa de resultados inmediatos. Suelta la vigilancia. Suelta incluso la idea de que algo debe ocurrir. Permite que el sonido entre. Permite que el ritmo haga su trabajo. Permite que el cuerpo reciba lo que ha estado esperando recibir desde hace mucho tiempo. No hay nada más que hacer. No hay nada más que lograr. No hay nada que demostrar. Todo lo que debía activarse ya comenzó a hacerlo en el instante en que decidiste escuchar. Comenzamos. Tu cuerpo escucha y obedece. Escrito y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Tu cuerpo ya está sanando. Algo ocurre ahora mismo. No es una frase tranquilizadora. No es una afirmación motivacional. No es una idea para que tu mente la evalúe. Es un hecho. Mientras escuchas estas palabras, mientras tu cuerpo permanece quieto y tu mente empieza, aunque sea levemente, a aflojar su agarre habitual, una serie de procesos ya se han puesto en marcha.
No porque tú los hayas activado. No porque los hayas pedido. No porque los hayas entendido. Ocurren porque siempre ocurren cuando se dan las condiciones correctas. Y las condiciones correctas están presentes ahora. Aquí hay una verdad que rara vez se dice con claridad, porque incomoda a la lógica moderna. El cuerpo no necesita ser convencido de sanar. El cuerpo ya sabe sanar. Lo ha sabido desde antes de que existiera el lenguaje, desde antes de que existiera la medicina, desde antes de que existiera siquiera la idea de la enfermedad como algo separado de la vida. El cuerpo no es ignorante. El cuerpo no es torpe. El cuerpo no está esperando instrucciones de tu mente consciente. Lo que ocurre es otra cosa. Las células escuchan. No como tú escuchas una voz con los oídos externos. No como entiendes una frase o un concepto. Escuchen de una manera más antigua, más directa, más literal. Escuchan vibraciones, estados, órdenes internas que no pasan por el filtro del razonamiento. Esto no es una metáfora poética. No es una forma bonita de hablar. Es una descripción funcional. Cada célula de tu cuerpo está equipada para recibir señales. Señales químicas, eléctricas, hormonales, mecánicas. Está constantemente leyendo el ambiente interno para decidir qué hacer a continuación, dividirse, reparar, descansar, eliminar, producir, esperar. Esa lectura no se detiene nunca. Incluso ahora, incluso mientras duermes, incluso cuando no sabes qué está ocurriendo. Y esas señales no provienen solo de lo que comes o de lo que respiras. Provienen también de lo que piensas, de lo que anticipas, de lo que temes, de lo que imaginas. Aquí aparece el verdadero problema, y no es el cuerpo. El problema nunca fue que tu cuerpo no supiera sanar. El problema es que casi nunca lo dejamos hacerlo sin interferencias. Durante el día, la mente toma el control como si fuera un supervisor ansioso que no confía en nadie. Analiza cada sensación. Interpreta cada molestia. Amplifica cada señal mínima hasta convertirla en una amenaza potencial. Busca explicaciones, diagnósticos, posibilidades. Se adelanta al futuro. Regresa al pasado. Compara. Evalúa. Imagina escenarios que no están ocurriendo. La mente moderna vive conectada a una red constante de alarmas. Una sensación en el pecho se convierte, en segundos, en una búsqueda en Internet. Un dolor pasajero se transforma en una lista de enfermedades posibles. Una fatiga natural se interpreta como un fallo grave del sistema. Y el cuerpo, que no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada, responde. Aquí hay algo crucial que debes comprender, no intelectualmente, sino visceralmente. El cuerpo no sabe si el peligro es real o si fue creado por un pensamiento. El cuerpo responde a señales, no a hechos. Si la señal dice peligro, el cuerpo actúa como si el peligro estuviera presente. Eso fue útil cuando los peligros eran físicos y concretos. Un depredador. Una herida. Una escasez inmediata. Pero la mente actual genera peligros simbólicos todo el tiempo, y el cuerpo los toma como reales. Cada preocupación sostenida es una orden de alerta. Cada anticipación negativa es una señal de emergencia. Cada miedo repetido es un llamado a suspender la reparación. Porque un cuerpo en estado de emergencia no se repara. No limpia. No regenera. No invierte energía en mantenimiento a largo plazo. Está demasiado ocupado sobreviviendo. Y aquí aparece la noche. La noche no es solo ausencia de luz. La noche es ausencia de exigencia. Cuando el día termina, algo cambia de manera casi imperceptible. No solo en el entorno, sino en el sistema interno. Las demandas externas disminuyen. Las tareas se detienen. La vigilancia pierde sentido. La mente, cansada, empieza a soltar, aunque no quiera admitirlo. La noche es un permiso. Un permiso biológico.
un permiso para que la energía que durante el día se dispersó en pensar, anticipar, controlar y reaccionar, pueda redirigirse a lo que realmente importa para la continuidad de la vida. Mientras tú descansas, tu cuerpo trabaja. Y no trabaja poco. Tu hígado, ese alquimista silencioso, cambia de modo. Durante el día procesa lo que entra. Durante la noche limpia lo que quedó. Revisa, neutraliza, transforma, elimina. Hace un trabajo que solo puede hacerse cuando no hay interrupciones constantes. Tu corazón ajusta su ritmo. No se detiene nunca, pero durante la noche encuentra patrones más eficientes, más económicos, más coherentes. Late de una manera que no podrías sostener si estuvieras en estado de alerta permanente. Tus pulmones profundizan la respiración. Sin que tú se lo pidas, sin que lo decidas, el aire empieza a entrar más despacio, más profundo. El oxígeno llega a lugares que durante el día recibieron menos atención. Tu sistema inmune intensifica su patrullaje. Identifica lo que no pertenece. Repara microdaños. Elimina residuos celulares. Todo eso ocurre sin ruido, sin dolor, sin anuncio. Nada de esto requiere tu participación consciente. Nada de esto mejora si lo observas. De hecho, ocurre mejor cuando no lo haces. Y aquí es donde la historia se vuelve más profunda. Todo este conocimiento no es nuevo. No es un descubrimiento moderno. No depende de tecnología avanzada ni de estudios recientes. Está inscrito en la propia estructura de la vida. Cada célula que existe en tu cuerpo es descendiente directa de una cadena ininterrumpida de células que se han regenerado, adaptado y sobrevivido durante miles de millones de años. No millones. Miles de millones. Antes de que existiera el pensamiento. Antes de que existiera la cultura. Antes de que existiera siquiera un sistema nervioso complejo. La vida ya sabía repararse. Ese conocimiento no se perdió. No se borró. No fue reemplazado por la mente racional. Se acumuló. Se refinó. Se transmitió. Tu cuerpo no es una máquina moderna. Es un archivo vivo de sabiduría antigua. Y esa sabiduría no responde bien a la supervisión constante. Responde al permiso. Por eso es importante que sepas esto ahora, sin tratar de memorizarlo. No necesitas estar atento. No necesitas seguir cada frase. No necesitas mantener la vigilia. Si tu mente divaga, está bien. Si te duermes, es aún mejor. Si mañana no recuerdas nada, no has perdido nada. El cuerpo no necesita que recuerdes. El cuerpo necesita que no interfieras. Mientras escuchas, incluso ahora, incluso si sientes que no pasa nada, el inconsciente sigue activo. Traduce. Organiza. Envía instrucciones. No con palabras, sino con estados. Y el cuerpo obedece. No porque seas débil. No porque seas sugestionable. Sino porque así funciona la vida cuando no se la interrumpe. Todo esto que ocurre ahora no es el resultado final. Es apenas el inicio de un proceso que se despliega en capas, en niveles, en tiempos que no responden a la impaciencia de la mente consciente. Pero hay algo más. Algo que no se explica solo con biología, ni con descanso, ni con evolución. Hay un descubrimiento específico, preciso, inquietante, realizado hace 500 años por un hombre que se atrevió a decir en voz alta lo que otros solo intuían en silencio. Un secreto que explica por qué el cuerpo escucha. Por qué ciertas palabras atraviesan defensas invisibles. Porque la sanación puede activarse sin esfuerzo cuando el estado es el correcto. Ese secreto no pertenece al pasado. Pertenece a este momento. Y es ahí donde nos dirigimos ahora. Capítulo 2. El hombre que descubrió por qué. En el año 1527, en la ciudad de Basilea, ocurrió un acto que no fue solo un gesto académico ni una provocación política. Fue una ruptura.
un corte limpio con siglos de obediencia ciega. En una plaza abierta, frente a estudiantes, médicos y autoridades, un hombre tomó los libros cerrados de la medicina oficial, los textos repetidos de Galeno y Avicena, memorizados como oraciones, y los arrojó al fuego. No fue un arrebato de ira. Fue una declaración. Como si dijera, sin decirlo, esto ya no sirve para explicar lo que he visto. Aquel hombre no se llamaba como el mundo lo recordaría después. Había nacido con un nombre largo, pesado, casi impronunciable: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Bono Eneim. Un nombre que parecía cargar una genealogía entera, una tradición que él mismo decidió romper. Eligió llamarse Paracelso. No como apodo, sino como desafío. Más allá de Celso. Más allá de la máxima autoridad médica romana. Más allá de lo aceptado. Más allá de lo permitido. No era humilde. No podía serlo. Había visto demasiado. Antes de llegar a Basilea, Paracelso había recorrido caminos que los médicos de academia despreciaban. No se formó únicamente en aulas limpias y bibliotecas silenciosas. Aprendió en mercados, en campamentos, en hospitales improvisados, en casas de pobres y en talleres donde el olor a hierbas se mezclaba con el de la sangre. Estudió con médicos árabes que entendían el cuerpo como un sistema vivo y no como una máquina que había que forzar. Aprendió de alquimistas judíos que hablaban de transmutación no solo de metales, sino de estados internos. Escuchó a curanderas que la Iglesia llamaba brujas, mujeres que no sabían latín pero sabían leer los signos del cuerpo. Observó a barberos cirujanos que, sin títulos, salvaban vidas con manos firmes y palabras precisas. Y en todos esos lugares vio lo mismo. Los tratamientos oficiales no funcionaban. O peor, debilitaban a quienes pretendían curar. Sangrías que drenaban la fuerza vital. Purgantes que agotaban cuerpos ya exhaustos. Fórmulas repetidas sin comprensión, aplicadas como rituales vacíos. Paracelso observó algo que nadie quería admitir: personas pobres, sin acceso a médicos ni medicinas, se recuperaban de enfermedades que mataban a nobles rodeados de doctores. Vio pacientes empeorar bajo un tratamiento correcto y mejorar bajo otro idéntico en sustancias, pero diferente en presencia. Vio al mismo remedio producir resultados opuestos según quien lo administrara y cómo lo hiciera. La diferencia no estaba en la medicina. Ese fue el punto de quiebre. Durante años, Paracelso se negó a aceptar explicaciones fáciles. Observó. Preguntó. Probó. Falló. Volvió a intentar. Y poco a poco, algo empezó a tomar forma ante sus ojos. El cuerpo no sanaba por lo que se le introducía desde afuera. El cuerpo sanaba por lo que se activaba desde adentro. Las sustancias podían ayudar, sí, pero no eran el motor. Eran, en el mejor de los casos, acompañantes. El verdadero motor era otro. Paracelso comenzó a notar algo inquietante: los curanderos más efectivos no eran los que tenían más remedios, sino los que sabían hablar. Los que elegían cuidadosamente sus palabras. Los que sabían cuándo callar y cuándo pronunciar una frase simple. Al principio pensó que se trataba de sugestión. Luego pensó que era mera coincidencia. Pero los patrones se repetían con demasiada consistencia como para ser ignorados. Las palabras no solo calmaban la mente del enfermo. Las palabras modificaban el cuerpo. Decidió comprobarlo. Dividió a pacientes con la misma enfermedad en grupos. A unos les administró remedios en silencio absoluto. A otros les dio los mismos remedios, pero hablándoles mientras los trataba. A un tercer grupo les habló sin darles ninguna sustancia. Solo palabras, pronunciadas con intención, en momentos específicos. Los resultados lo descolocaron. Los que recibían solo remedios mejoraban lentamente o no mejoraban. Los que recibían remedios acompañados de palabras mejoraban más rápido. Pero algunos de los que recibían solo palabras sanaban igual o incluso mejor que los otros. No todos,
No siempre, pero lo suficiente como para revelar una ley. El cuerpo escuchaba. El cuerpo obedecía. Pero no cualquier palabra servía. Aquí Paracelso fue implacable. No se dejó llevar por misticismos vagos ni discursos poéticos. Probó oraciones largas. No funcionaron. Probó explicaciones detalladas sobre la salud. No funcionaron. Probó descripciones idealizadas del estado deseado. Tampoco funcionaron. Pero cuando usaba un solo verbo, algo cambiaba. Regenera. Limpia. Suelda. Restaura. El cuerpo respondía. Paracelso comprendió algo que hoy sigue siendo difícil de aceptar. El cuerpo no habla el idioma de la mente racional. No entiende argumentos. No procesa narrativas complejas. No responde a deseos ni a esperanzas. Responde a órdenes internas claras, simples, directas. Lo comparó con un sirviente que no comparte tu lengua. Si le das instrucciones largas, se paraliza. Si le das una orden simple acompañada del estado correcto, actúa de inmediato. Pero había una condición crítica. Si la mente consciente interfería, todo se bloqueaba. Cuando el paciente escuchaba las palabras y al mismo tiempo dudaba, analizaba o se preguntaba si eso funcionaría, las órdenes llegaban mezcladas. Y un cuerpo que recibe órdenes contradictorias no actúa. Espera. Se mantiene en pausa. La duda era veneno para el proceso. Fue entonces cuando Paracelso hizo el descubrimiento que sellaría su destino. Las palabras funcionaban mejor cuando el paciente dormía. No dormido profundamente, sino en ese estado intermedio donde la mente consciente se relaja lo suficiente como para dejar de interrumpir, pero el cuerpo sigue receptivo. Paracelso comenzó a visitar a sus pacientes de noche. Se sentaba junto a ellos. Hablaba en voz baja. Pronunciaba los verbos precisos. Observaba. Los resultados eran innegables. Los pacientes a quienes se les hablaba durante el descanso se recuperaban más rápido. Su cuerpo absorbía las palabras de una manera que no era posible durante el día. Como si la noche abriera una puerta que la vigilia mantenía cerrada. Esto no podía publicarse abiertamente. Era demasiado peligroso. Si el cuerpo podía sanar escuchando palabras en el estado correcto, ¿para qué necesitaría médicos como autoridades absolutas? ¿Para qué necesitaría medicamentos impuestos? ¿Para qué necesitaría una institución que explicara la enfermedad como castigo o destino? Paracelso fue expulsado de Basilea. Luego de Nuremberg. Luego de cada ciudad donde intentó enseñar lo que había descubierto. Fue perseguido, ridiculizado, empujado a los márgenes. Murió joven, pobre, solo, en una habitación de posada en Salzburgo. No dejó fortuna. No dejó discípulos oficiales. Pero dejó manuscritos. Fragmentos. Notas. Observaciones dispersas. Y esas observaciones sobrevivieron. Lo que estás escuchando ahora no es una repetición literal de esos textos. Es la destilación de una comprensión que atravesó siglos escondida, esperando el momento en que alguien pudiera recibirla sin intentar poseerla. Porque Paracelso no descubrió un truco. Descubrió un mecanismo. Y los mecanismos siguen funcionando aunque no creas en ellos. En los próximos capítulos, ese mecanismo se desplegará con mayor claridad. Verás cómo el verbo actúa directamente sobre las células. ¿Por qué la mente enferma cuando interfiere? ¿Qué ocurre en cada órgano cuando la noche cae? ¿Qué palabras reconoce el cuerpo como propias? Pero por ahora, basta con esto. No estás escuchando una historia antigua. Estás escuchando una explicación de lo que está ocurriendo en ti ahora mismo. Y el cuerpo, como siempre, ya está escuchando. Capítulo 3. El verbo que sana las células. Paracelso tardó años en aceptar lo que estaba viendo, porque lo que veía contradecía todo lo que le habían enseñado.
No era fácil admitirlo. Había pasado su vida rodeado de textos, de tratados extensos, de explicaciones complejas sobre el cuerpo humano, llenas de términos, clasificaciones y teorías que pretendían abarcarlo todo. Sin embargo, una y otra vez, la realidad le devolvía el mismo resultado. Cuanto más largas eran las explicaciones, menos respondía el cuerpo. Probó con discursos completos sobre la salud. Nada. Probó con razonamientos detallados, describiendo al paciente cómo debía sentirse, cómo debía imaginar su cuerpo funcionando perfectamente. Nada. Probó incluso con palabras bellas, poéticas, cargadas de intención y simbolismo. Tampoco funcionaban. El cuerpo permanecía indiferente, como si no escuchara, como si esas frases se perdieran en la superficie sin atravesar nunca la capa donde realmente se toman las decisiones. Pero entonces ocurrió algo que no pudo ignorar. Cuando reducía todo a una sola palabra, algo se activaba. No una frase. No una oración. Un verbo. Regenera. Y el tejido comenzaba a comportarse de otra manera. Limpia. Y la fiebre descendía. Suelta. Y el dolor aflojaba. No siempre de forma inmediata, no como un milagro teatral, sino de una manera constante, silenciosa, inequívoca. El cuerpo respondía como responde un sistema que por fin recibe una instrucción que reconoce. Paracelso comprendió entonces algo fundamental: el cuerpo no habla el idioma de la mente consciente. No entiende explicaciones. No procesa narrativas. No necesita ser convencido. El cuerpo habla verbo. Para explicarlo, usaba una metáfora simple, casi doméstica. Decía que intentar explicarle al cuerpo cómo sanar era como darle instrucciones complejas a alguien que no habla tu idioma. Puedes hablar durante horas, gesticular, elevar la voz, repetir y aún así no lograr nada. La otra parte no es tonta, simplemente no comprende ese lenguaje. Pero si señalas y pronuncias una sola palabra clara, la acción ocurre. El cuerpo es ese sirviente fiel que nunca se revela, pero que solo obedece órdenes que reconoce. Y aquí hay algo que casi todos olvidan, pero que tú puedes recordar ahora mismo si lo permites. Piensa en cómo aprendiste a interactuar con el mundo cuando eras niño. Antes de entender conceptos abstractos, antes de formar frases, antes incluso de pensar como piensas ahora, obedecías verbos. Ven. Mira. Toma. Suelta. Detente. Esas fueron las primeras instrucciones que tu cuerpo comprendió. Y no las comprendió con la mente. Las comprendió con el cuerpo. Ese aprendizaje no desapareció. No fue reemplazado por el pensamiento racional. Fue cubierto. Sepultado bajo capas de lenguaje complejo. Pero sigue ahí. El problema es que, en la vida moderna, usamos el lenguaje de una manera que sabotea al cuerpo sin darnos cuenta. En lugar de decirle qué hacer, describimos constantemente lo que está mal. Me duele. Estoy enfermo. Esto no funciona. Mi cuerpo está fallando. Cada una de esas frases parece inofensiva, incluso honesta, pero todas son instrucciones. El cuerpo no escucha intención. Escucha contenido. Cuando dices me duele, el cuerpo no escucha tu deseo de que deje de doler. Escucha la palabra dolor como una orden de mantenimiento. Cuando dices estoy enfermo, el cuerpo no interpreta eso como una queja, sino como una afirmación del estado actual. Y como es obediente, sostiene ese estado. No porque quiera perjudicarte, sino porque no sabe hacer otra cosa que obedecer. Paracelso entendió que para cambiar el estado del cuerpo había que cambiar las órdenes. No describir el problema, sino instruir la solución. No hablar de la enfermedad, sino del proceso opuesto, pero no como deseo, no como esperanza, sino como comando interno. Aquí aparece otra capa del descubrimiento, una que explica por qué tantas personas intentan sanar y no lo logran. La duda. Si una parte de ti dice regenera,
Pero otra parte piensa, esto no va a funcionar. El cuerpo recibe dos órdenes opuestas. Y cuando un sistema recibe órdenes contradictorias, no elige una. Se paraliza. Espera. Permanece en pausa hasta que las señales se aclaren. Por eso el sueño es tan poderoso. Cuando duermes, la mente consciente se apaga lo suficiente como para dejar de interferir. No hay análisis. No hay juicio. No hay esa voz interna que cuestiona todo. Las palabras llegan limpias, sin oposición, sin ruido. Llegan al lugar donde las decisiones se ejecutan, no donde se discuten. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Mientras escuchas, incluso si tu mente está flotando, incluso si no sigues cada frase, las instrucciones están entrando sin contradicción. No necesitan ser creídas. No necesitan ser aprobadas. Están siendo recibidas. Regenera. Esa palabra ya entró en ti. No la empujes. No la repitas. No la analices. El cuerpo ya sabe qué hacer con ella. Limpie. Otra instrucción. Otro mensaje que viaja por rutas invisibles. Otro permiso. Restaura. Cada verbo se suma al anterior. No como una acumulación mental, sino como una secuencia operativa. Tu inconsciente las organiza, las traduce al lenguaje que las células comprenden y las distribuye donde corresponden. Aquí es importante entender las reglas, no como normas morales, sino como leyes funcionales. El cuerpo responde mejor a verbos internos que a peticiones externas. Regenera funciona. Cúrame no funciona igual, porque implica que algo externo debe intervenir. El cuerpo no espera intervención externa. Espera activación interna. El cuerpo tampoco entiende el futuro. Sanarás no tiene el mismo efecto que sana. El cuerpo vive en el ahora. Solo ejecuta instrucciones presentes. Y hay algo más, algo que Paracelso consideraba crucial: el cuerpo no procesa negaciones. Cuando dices no duela, la palabra no se pierde en el camino. Lo que llega es duela. Por eso nunca debes decirle al cuerpo lo que no quieres. Solo debes decirle lo que sí quieres, de manera clara, directa y positiva. Calma. Equilibre. Fortalece. Suelta. Descansa. Estas palabras no son afirmaciones optimistas. Son comandos biológicos. Son llaves que encajan en cerraduras antiguas. No necesitas repetirlas conscientemente. No necesitas memorizarlas. No necesitas hacer nada con ellas. El trabajo ya está ocurriendo. Mientras sigues escuchando, mientras tu mente se relaja cada vez más, mientras el sueño se acerca o se aleja según lo que tu cuerpo decida, estos verbos siguen entrando. No hacen ruido. No anuncian su efecto. Simplemente actúan. El cuerpo escucha. El cuerpo obedece. El cuerpo responde. Y lo hace ahora, en este mismo instante, sin pedirte permiso, sin requerir tu comprensión, sin esperar tu aprobación. Así funciona. Y aún hay más por revelar. Capítulo 4. ¿Por qué el cuerpo enferma? Llega un momento inevitable en el recorrido interior donde surge una pregunta que no puede seguir siendo evitada. Una pregunta que se presenta sola, incluso si nadie la formula en voz alta. Si el cuerpo sabe cómo sanarse, si ha heredado la sabiduría de millones de años de evolución, si cada célula conoce su función con una precisión que ninguna mente humana podría igualar, entonces, ¿por qué enfermamos? No es una pregunta ingenua. Tampoco es una pregunta cómoda. Durante siglos se han construido sistemas enteros para responderla sin tocar el núcleo. Se han dado explicaciones parciales, fragmentadas, útiles en la superficie, pero insuficientes en lo profundo. Paracelso no se conformó con esas respuestas. Observó demasiado como para aceptar explicaciones tranquilizadoras.
La respuesta que encontró fue tan simple que resultaba casi ofensiva para la mente racional. El cuerpo enferma cuando deja de escucharse. No porque pierda la capacidad. No porque se equivoque. No porque él falle. El cuerpo enferma cuando la comunicación interna se interrumpe. Imagina por un momento una gran ciudad perfectamente organizada. No una ciudad moderna llena de ruido, sino una ciudad viva, antigua, donde cada habitante conoce su tarea. Hay mensajeros, artesanos, limpiadores, guardianes, constructores. Todos trabajan al mismo tiempo, sin detenerse, coordinados por señales constantes. Mientras esa comunicación fluye, la ciudad prospera. Cuando los mensajes se distorsionan, cuando las órdenes se contradicen, cuando el ruido impide que los avisos importantes lleguen a destino, el caos aparece. Tu cuerpo funciona exactamente así. Cada célula se comunica con las demás. Cada órgano envía y recibe señales. Cada sistema ajusta su comportamiento según la información que recibe del conjunto. La salud no es otra cosa que comunicación clara. La enfermedad es comunicación interrumpida. Y aquí es donde entra la interferencia principal. La mente. No la mente como herramienta, no la mente como capacidad de pensar, de crear, de imaginar. Esa mente es valiosa. El problema surge cuando la mente no sabe cuándo detenerse. Cuando intenta gobernar procesos que no le corresponden. Cuando quiere supervisar aquello que ya funciona sin su ayuda. La mente hipercontroladora no confía. Y la falta de confianza es interpretada por el cuerpo como peligro. El estrés no es solo una sensación desagradable. No es solo una emoción. El estrés es un mensaje químico preciso que se propaga por todo el organismo. Es un aviso que dice, algo no está bien, prepárate. Y cuando el cuerpo recibe ese mensaje, actúa de manera impecable. Detiene la regeneración. Suspende la digestión profunda. Aplaza la limpieza interna. No porque esté fallando, sino porque está obedeciendo. Desde el punto de vista del cuerpo, no tiene sentido reparar tejidos si hay una amenaza inmediata. No tiene sentido invertir energía en mantenimiento si existe un peligro inminente. Primero hay que sobrevivir. Luego, si queda tiempo, se repara. El problema es que la mente moderna genera señales de peligro constantemente, aunque no haya ningún depredador real cerca. Un pensamiento sobre el futuro basta. Un recuerdo del pasado basta. El miedo a enfermar basta para activar exactamente el mismo circuito que se activaría ante una amenaza física real. El cuerpo no distingue entre un león frente a ti y una imagen mental repetida una y otra vez. Para el cuerpo, ambas son señales. Y las señales se obedecen. Paracelso observó este patrón una y otra vez en sus pacientes. Los que vivían preocupados, los que analizaban cada síntoma, los que no podían dejar de pensar en su enfermedad, eran los que más tardaban en sanar. No porque su condición fuera más grave, sino porque su mente no permitía que el cuerpo saliera del estado de alerta. En cambio, los pacientes que lograban soltar, los que podían descansar sin angustia, los que no vigilaban constantemente cada sensación, sanaban más rápido. Incluso cuando sus diagnósticos eran peores según los estándares de la época. La diferencia no estaba en la enfermedad. Estaba en la interferencia. Por eso Paracelso llegó a una conclusión que hoy sigue siendo radical. Antes de tratar el cuerpo, hay que tratar la mente. No para cambiarla, no para reprogramarla a la fuerza, sino para hacerla callar lo suficiente como para que deje de interrumpir. Era como intentar llenar un recipiente con un agujero en el fondo. Podías verter todo el remedio que quisieras, pero nunca se llenaría. Primero había que cerrar el agujero. Y el agujero era la mente que no descansaba, la mente que no confiaba, la mente que enviaba señales de peligro sin cesar. Aquí es donde la noche vuelve a aparecer como aliada. Durante el descanso, las señales de estrés disminuyen. No porque desaparezcan mágicamente, sino porque la mente pierde fuerza.
La vigilancia se relaja. El control se afloja. El cuerpo deja de recibir mensajes constantes de emergencia y por primera vez en horas, puede escucharse a sí mismo otra vez. Ese silencio es sanador. No un silencio absoluto, sino la ausencia de alarmas falsas. Cuando el cuerpo ya no está siendo interrumpido, retoma su conversación interna. Los órganos vuelven a coordinarse. Las células vuelven a ejecutar sus tareas sin interferencias. La regeneración, que había sido postergada, vuelve a ocupar su lugar natural. La salud no es un estado que haya que construir desde cero. Es un estado que se recuerda. Está ahí por defecto. La enfermedad es lo que ocurre cuando algo se interpone. Esta noche, mientras escuchas, ese algo se está retirando lentamente. No porque lo estés forzando, sino porque no lo estás alimentando. No estás vigilando. No estás anticipando. No estás luchando. Estás permitiendo. Y permitir es la acción más poderosa que el cuerpo reconoce. El equilibrio no se impone. Se restaura cuando se lo deja regresar. Esa es la naturaleza de la salud. Y esa naturaleza ya está actuando en ti ahora mismo. Capítulo 5. El estado donde ocurre la sanación. Hay un lugar al que llegas cada día sin darte cuenta. Un territorio que cruzas de ida y de vuelta, pero que rara vez habitas con conciencia. No pertenece del todo a la vigilia ni al sueño. No es pensamiento claro, pero tampoco es inconsciencia profunda. Es un umbral. Un punto intermedio. Y es ahí donde ocurre la sanación. Paracelso lo llamaba el estado receptivo. No porque fuera pasivo, sino porque en ese estado el cuerpo puede recibir sin resistencia. La mente todavía está presente, pero ya no gobierna. Ya no dirige. Ya no interrumpe. Está lo suficientemente cansada como para soltar el control, pero no tan dormida como para desaparecer por completo. Es una rendija. Una grieta por donde entra lo que durante el día no pudo entrar. Este estado no se fabrica. No se fuerza. No se alcanza por voluntad. Aparece cuando se dejan de sostener ciertas tensiones. Y el cuerpo lo reconoce inmediatamente. Las señales son sutiles, pero inconfundibles. La respiración se vuelve más lenta sin que lo decidas. El rostro se suaviza. Los músculos de la mandíbula, de los hombros, del abdomen, empiezan a aflojarse. Hay una quietud particular, distinta a la inmovilidad del cansancio o a la rigidez del estrés. Es una quietud viva. Como la de un lago cuando el viento cesa, pero el agua sigue en movimiento por debajo. Paracelso aprendió a reconocer ese estado en sus pacientes sin necesidad de instrumentos. Bastaba observar. Cuando veía esos signos, sabía que había llegado el momento. Ese era el instante en que las palabras atravesaban. Antes no. Después tampoco. Solo ahí. Todos los seres humanos pasan por este estado al menos 2 veces al día. Justo antes de quedarse dormidos. Justo antes de despertarse del todo. Es una puerta que se abre y se cierra con precisión, aunque nadie nos enseñó a prestarle atención. La cruzamos de manera automática, como quien pasa por un pasillo sin detenerse a mirar. Durante el día habitamos un mundo. Durante la noche, otro. En el mundo de la mente consciente, todo es esfuerzo. Todo requiere explicación. Todo parece necesitar ser entendido, evaluado, controlado. La sanación, en ese mundo, es compleja. Se fragmenta en diagnósticos, tratamientos, teorías, protocolos. Es un proceso pesado, mentalmente costoso, lleno de variables. En el mundo del cuerpo inteligente, en cambio, todo es simple. No porque sea superficial, sino porque es directo. No hay que entender nada. No hay que hacer nada. Solo hay que permitir que los procesos sigan su curso natural.
La diferencia entre estos dos mundos no es filosófica. Es energética. Paracelso lo comprendió de una manera muy concreta. El cuerpo tiene un presupuesto limitado de energía. Cada día, esa energía se distribuye. Durante la vigilia, una gran parte se consume en la mente. Pensar gasta energía. Preocuparse gasta aún más. Anticipar escenarios, analizar problemas, vigilar síntomas, todo eso es caro desde el punto de vista energético. La mente es una herramienta poderosa, pero es costosa. Y lo que se gasta en la mente no puede usarse en la reparación profunda del cuerpo. Durante el día, el cuerpo hace lo que puede con lo que queda. Atiende lo urgente. Mantiene lo esencial. Pero muchos procesos de mantenimiento quedan pendientes, esperando un momento más favorable. Ese momento llega cuando la mente se calma. Cuando la mente se aquieta, el presupuesto cambia. De pronto, la energía que estaba dispersa en vigilancia queda disponible. Y el cuerpo, que no pierde el tiempo, la utiliza de inmediato. Empieza a reparar lo que había postergado. A limpiar lo que no había podido limpiar. A restaurar equilibrios que habían quedado en pausa. Este es el verdadero poder del estado receptivo. No es que el active algo mágico. Es que libera recursos. Por eso Paracelso cuidaba tanto la forma de hablar. No solo las palabras, sino el tono. Descubrió que un tono rítmico, lento, constante, tenía un efecto específico sobre la mente. No porque la convenciera de algo, sino porque la cansaba suavemente. No había nada que analizar. No había giros bruscos. No había estímulos que captar. La mente, privada de alimento, se retiraba sola. El tono que escuchas ahora sigue ese principio. No es accidental. No busca impactar. Busca atravesar sin provocar resistencia. Como el sonido del agua corriendo o del viento entre los árboles. Son sonidos que no exigen atención, pero que envuelven. Y al envolver, abren. Aquí aparece una paradoja que a la mente le cuesta aceptar. Tu tarea esta noche es no hacer nada. No relajarte. No concentrarte. No intentar entrar en ningún estado especial. Porque intentar no hacer nada ya es hacer algo. El estado receptivo no aparece cuando lo buscas. Aparece cuando dejas de buscarlo. Cuando escuchas sin esfuerzo. Cuando no intentas retener nada. Cuando permites que las palabras pasen como pasan los sonidos de fondo cuando estás a punto de dormirte. Escuchar, en este contexto, no es una acción. Es una apertura. No se trata de absorber información, sino de permitir que el sonido haga su recorrido natural. No tienes que seguir el hilo con precisión. No tienes que entender cada frase. Incluso si tu mente se va y vuelve, incluso si se pierde, el cuerpo sigue ahí, recibiendo. El cuerpo no se distrae. No se aburre. No se adelanta ni se atrasa. Recibe lo que llega y lo integra. Por eso este estado no se alcanza. Se permite. Y ahora mismo, mientras lees o escuchas, mientras tu respiración se adapta sola, mientras la vigilancia se afloja, ese permiso ya está dado. No porque lo hayas decidido, sino porque has dejado de impedirlo. El estado receptivo no es un logro. Es un recuerdo. Y tu cuerpo lo recuerda perfectamente. Capítulo 6. Las células que escuchan. Si el cuerpo responde a las palabras, entonces hay algo dentro del cuerpo que escucha. Esta afirmación, tan simple, tan directa, fue durante siglos considerada inaceptable. No porque fuera falsa, sino porque obligaba a replantear demasiadas cosas. ¿Quién escucha? ¿Qué escucha? ¿Cómo puede algo tan pequeño, tan aparentemente mecánico, responder a algo tan intangible como una palabra? Paracelso no se dejó atrapar por esas preguntas abstractas. Él no buscaba convencer a nadie. Buscaba entender lo que veía. Y lo que veía era esto:
Cuando ciertas palabras eran pronunciadas en el estado correcto, el cuerpo cambiaba su comportamiento. No de forma simbólica, de forma funcional. Así llegó a una conclusión inevitable: si hay respuesta, hay escucha. En su época no existía la palabra célula como la usamos hoy. No había microscopios capaces de mostrar lo que ahora damos por hecho. Pero Paracelso no necesitaba ver para comprender. Dedujo la existencia de unidades vivas más pequeñas, invisibles al ojo, cada una con una tarea específica. Las llamó, en sus escritos, los pequeños obreros. Imaginaba al cuerpo como una ciudad inmensa, viva, en actividad constante. Millones de habitantes trabajando sin descanso. Algunos construyen. Otros limpian. Otros transportan. Otros vigilan. Cada uno conoce su función. Ninguno necesita entender el plan completo. Solo necesita recibir la señal adecuada para hacer lo que sabe hacer. Cuando esa ciudad funciona en armonía, hay salud. Cuando la coordinación se rompe, aparece la enfermedad. Las palabras, descubrió Paracelso, funcionan como mensajes enviados a toda la ciudad al mismo tiempo. No como discursos largos que nadie entiende, sino como pregones claros, directos, imposibles de confundir. Regenera. Y todos los obreros que saben regenerar se ponen en movimiento. Limpia. Y los que se encargan de eliminar residuos intensifican su labor. Restaura. Y los que conocen el estado original del equilibrio ajustan su trabajo para volver a él. Pero este sistema tiene una condición indispensable: el mensaje solo llega si las calles están despejadas. Si la ciudad está llena de ruido, si hay alarmas constantes, si los habitantes están distraídos por emergencias falsas, los pregones se pierden. Nadie los escucha. Nadie responde. No porque no quieran, sino porque no pueden distinguir lo importante de lo urgente. Ese ruido es la mente que no se detiene. Pensamientos repetitivos. Preocupaciones constantes. Escenarios imaginarios que se viven como reales. Cada uno de ellos es una alarma. Y demasiadas alarmas crean caos. En el caos, la comunicación se degrada. Las órdenes se confunden. Los procesos se ralentizan. Paracelso describía esto con una claridad inquietante. La mente que no descansa convierte la ciudad interna en un lugar ruidoso, donde nadie puede escuchar las instrucciones verdaderas. Hoy, siglos después, usamos otras palabras, pero describimos el mismo fenómeno. Hoy sabemos que las células poseen receptores, que reciben señales químicas y eléctricas, que responden a cascadas neuroquímicas que se activan en cuestión de segundos, que una sola palabra escuchada puede modificar el estado del sistema nervioso, y que ese cambio se transmite a todo el cuerpo. Cuando escuchas una palabra de miedo, tu cuerpo reacciona. El corazón se acelera. Los músculos se tensan. La digestión se detiene. El sistema inmune se repliega. Todo eso ocurre sin que lo decidas, sin que lo pienses, sin que lo quieras. Cuando escuchas una palabra de calma, ocurre lo contrario. El ritmo cardíaco se suaviza. Los músculos aflojan. La digestión se reactiva. El sistema inmune se fortalece. No es sugestión. Es fisiología. Las células no saben si la palabra proviene de una amenaza real, de una noticia, de un recuerdo o de un audio escuchado en la noche. No tienen ese contexto. Solo reciben la señal. Y responden. Por eso importa tanto lo que escuchas. Y por eso importa especialmente lo que escuchas cuando la mente baja la guardia. Ahora mismo, mientras estas palabras entran por tus oídos, tu cerebro las procesa. Pero no se quedan ahí. Se convierten en señales. Viajan por nervios. Circulan en la sangre. Llegan a tejidos que no tienen ninguna idea de que estás escuchando un audiolibro. Para ellos, solo hay información entrante.
Y la información siempre exige una respuesta. Regenera. Esa palabra no se detuvo en la mente. Limpie. Esa instrucción no necesitó permiso. Restaura. Cada una activó una cáscara. Pequeña, quizá imperceptible, pero real. Tu inconsciente no las deja pasar al azar. Las organiza. Las traduce al lenguaje interno del cuerpo. Las distribuye según prioridad. Como un administrador silencioso que sabe exactamente a qué sector enviar cada mensaje. No necesitas supervisar ese proceso. No podrías hacerlo aunque quisieras. Las células saben escuchar. Y escuchan todo el tiempo. No descansan. No duermen. No se distraen. Mientras tú duermes, ellas trabajan. Mientras tu mente se apaga, ellas siguen recibiendo. Mientras el mundo exterior se silencia, la ciudad interna sigue viva, activa, atenta. Esta noche, esas células están escuchando algo distinto. No alarmas. No amenazas. No ruido. Están escuchando instrucciones claras. Permisos. Órdenes que reconocen como propias. Y responden. Porque eso es lo que siempre han hecho. Y lo seguirán haciendo, mucho después de que tu mente haya soltado por completo. Las células nunca duermen. Capítulo 7. El corazón que nunca descansa. De todos los órganos del cuerpo humano, hay uno que siempre desconcertó a Paracelso más que cualquier otro. No fue el cerebro, a pesar de ser el asiento del pensamiento. No fue el hígado, con su alquimia silenciosa. No fueron los pulmones, con su danza constante entre tomar y soltar. Fue el corazón. Porque el corazón no se detiene nunca. Desde que comienza a latir, cuando aún no hay conciencia, cuando todavía no hay historia, cuando no hay recuerdos ni miedos, el corazón empieza su trabajo. Y lo continúa sin pausa, sin descanso, sin tregua, hasta el último instante de la vida. Mientras duermes, late. Mientras sueñas, late. Mientras tu mente se pierde en pensamientos o se disuelve en el silencio, el corazón sigue marcando el ritmo. Ningún otro músculo del cuerpo podría sostener ese trabajo durante décadas sin agotarse. Cualquier otro se desgarraría, fallaría, se rendiría. El corazón no. Paracelso se preguntó por qué. Y no encontró una respuesta suficiente en la anatomía. Concluyó que el corazón no es solo un músculo. Lo llamó el guardián del fuego interior. No un fuego simbólico, sino la chispa que mantiene a la materia viva. Aquello que diferencia un cuerpo vivo de uno inerte. Sin esa chispa, el cuerpo es solo estructura. Con ella, hay movimiento, calor, continuidad. Para Paracelso, el corazón no generaba ese fuego, lo custodiaba. Era el punto donde lo invisible se anclaba en lo físico. Por eso el corazón responde a las emociones de una manera que ningún otro órgano responde. Cuando aparece el miedo, el corazón acelera. Cuando llega la paz, el corazón se calma. Cuando surge el amor, el ritmo cambia de una forma difícil de describir, como si encontrara una coherencia más profunda. El corazón escucha las emociones antes de que la mente las entienda. No espera a que formules un pensamiento. Reacciona de inmediato. Como si supiera algo que la mente aún no ha procesado. Paracelso observó que detrás de casi todas las enfermedades cardíacas había una historia. No solo un daño físico, no solo una obstrucción o una debilidad, sino una carga emocional sostenida. Emociones que no se expresaron. Pérdidas no elaboradas. Rencores guardados durante años. Miedos que se volvieron permanentes. El corazón cargaba con todo eso latido a latido, hasta que el peso se hacía excesivo. Pero también observó lo contrario. Personas con corazones físicamente dañados que vivían mucho más de lo que cualquier médico esperaba. Personas que, según todos los cálculos, deberían haber muerto, pero seguían presentes, activas,
vivas. Cuando Paracelso miraba más allá del cuerpo, encontraba un patrón constante: esas personas habían soltado algo. No cargaban resentimientos. No vivían en conflicto permanente. Habían perdonado a otros o a sí mismas. Su corazón físico podía estar herido, pero su corazón emocional estaba ligero. Ese alivio parecía compensar daños que la medicina no podía explicar. Ahora mismo, mientras escuchas, tu corazón late. No tienes que pedirle que lo haga. No tienes que supervisar cada contracción. No tienes que recordarle su tarea. Tu corazón sabe. Siempre ha sabido. Y seguirá sabiendo hasta el final. Pero hay algo que sí puedes dejar de hacer. Puedes dejar de cargarlo. Cada preocupación sostenida es un peso. Cada resentimiento guardado es un peso. Cada miedo alimentado es un peso. No son pesos físicos, pero se traducen en tensión, en aceleración innecesaria, en esfuerzo adicional. El corazón compensa. Siempre compensa. Hasta que no puede hacerlo más. Las horas de descanso son el único momento en que ese peso puede soltarse sin esfuerzo. No tienes que resolver nada ahora. No tienes que perdonar conscientemente. No tienes que revisar tu historia emocional. Eso sería trabajo, y el trabajo no es lo que el corazón necesita esta noche. Solo necesita que no le añadas peso nuevo. Mientras la mente se aquieta, mientras las historias se disuelven, mientras la vigilancia se apaga, el corazón puede empezar a recordar su ritmo original. El ritmo que tenía cuando eras un bebé. Antes de aprender a preocuparte. Antes de aprender a cargar con cosas que no te pertenecían. Ese ritmo no se perdió. Está ahí, debajo de las capas. Y la noche es el permiso para que vuelva. Paracelso enseñaba que un corazón ligero hace ligero a todo el cuerpo. No porque mágicamente desaparezcan los problemas, sino porque la energía deja de gastarse en sostener cargas innecesarias. Cuando el corazón se aligera, la sangre fluye mejor. La respiración se profundiza. El sistema nervioso se calma. Todo el organismo entra en un estado más eficiente, más coherente. Esta noche, tu corazón no dejará de latir. Nunca lo hace. Pero puede dejar de cargar. Puede descansar de ese peso invisible que no le corresponde. Latido a latido. Sin prisa. Sin esfuerzo. Y cuando el corazón se aligera, el cuerpo entero lo sigue. Porque el corazón no solo bombea sangre. Marca el tono de la vida que habita en ti. Capítulo 8. El hígado que limpia en silencio. Hay un órgano en tu cuerpo que espera la noche como ningún otro. No porque descanse, sino porque por fin puede trabajar como fue diseñado para hacerlo. No hace ruido. No envía señales dramáticas. No reclama atención. Simplemente actúa. Ese órgano es el hígado. Paracelso lo consideraba el gran alquimista del cuerpo. Y no era una metáfora ligera. El hígado hace exactamente lo que los antiguos alquimistas soñaban hacer: transforma. Toma lo que entra y lo convierte en otra cosa. Separa lo útil de lo inútil. Neutraliza lo dañino. Almacena lo valioso para usarlo cuando haga falta. Todo eso ocurre sin pausa, sin anuncios, sin que tú tengas que saber cómo. Durante el día, el hígado está ocupado procesando. Cada cosa que comes, bebes o respiras pasa por él. Evalúa sustancias, decide qué se distribuye, qué se guarda y qué se elimina. Es un trabajo constante, exigente, que requiere una enorme cantidad de energía. Durante esas horas, el hígado no puede hacer mucho más que responder a lo que llega. Pero la noche cambia las reglas. Cuando duermes, la entrada de nuevas sustancias disminuye drásticamente. Ya no hay comida. Ya no hay estímulos constantes. El flujo se reduce. Y entonces el hígado puede cambiar de modo.
Deja de procesarlo inmediato y entra en limpieza profunda. Es como un edificio que durante el día está lleno de gente. Se puede barrer un poco, ordenar lo visible, pero no mover muebles ni limpiar rincones. Cuando todos se van y el edificio queda vacío, el verdadero trabajo comienza. Se abren espacios. Se llega a lugares que antes estaban inaccesibles. Se limpia lo que se había acumulado durante semanas. Eso es lo que hace tu hígado cada noche. Revisa toxinas que no tuvo tiempo de neutralizar. Procesa residuos pendientes. Completa trabajos que quedaron a medias. Todo eso ocurre mejor cuando no lo interrumpes. Paracelso observó que las personas que dormían mal desarrollaban síntomas extraños, difusos, difíciles de diagnosticar. Cansancio sin causa clara. Digestión pesada. Piel opaca. Cambios de humor. No porque comieran peor, sino porque su hígado nunca tenía el tiempo necesario para hacer la limpieza profunda. Siempre estaba reaccionando. Nunca podía restaurar. Un hígado que no limpia se satura. Y cuando se satura, el cuerpo entero lo siente. Pero Paracelso fue más allá. Observó que el hígado no solo procesaba sustancias físicas, también parecía verse afectado por ciertas emociones. Especialmente una, la ira. No como una localización literal, sino como una carga funcional. La ira sostenida tensaba el cuerpo, alteraba la química interna, exigía al hígado un trabajo adicional. Como si, además de toxinas físicas, tuviera que procesar toxinas emocionales. Y la ira era una de las más densas. Personas que vivían enojadas, que cultivaban resentimientos, que repasaban ofensas una y otra vez, mostraban hígados agotados antes de tiempo. No porque la ira fuera un veneno químico, sino porque mantenía al sistema en un estado de tensión constante. El hígado trabajaba sin pausa, sin oportunidad de limpieza profunda. La noche ofrece una salida. Durante el descanso, no estás alimentando activamente la ira. No estás recordando. No estás reaccionando. No estás sosteniendo. La mente se aleja. Y cuando la mente se aleja, la carga emocional disminuye. No tienes que forzar una limpieza emocional. No tienes que pensar en lo que te enojó. No tienes que soltar conscientemente. Eso sería trabajo. Y el trabajo no es lo que el hígado necesita ahora. Lo que necesita es silencio. Silencio externo. Silencio interno. Mientras duermes, mientras escuchas sin esfuerzo, el hígado recibe el permiso que necesita. Permiso para limpiar lo físico y lo emocional al mismo tiempo. Permiso para completar procesos que durante el día quedaron inconclusos. Permiso para hacer lo que siempre has sabido hacer. El hígado no necesita instrucciones verbales conscientes. No necesita que le digas qué limpiar ni cómo hacerlo. Solo necesita tiempo sin interrupciones. Y esta noche, ese tiempo existe. El silencio es su combustible. En la quietud de la noche, mientras todo lo demás se apaga, el hígado trabaja con una precisión que no podrías dirigir ni comprender. Limpia en capas. Restaura equilibrios. Prepara el terreno para que el día siguiente encuentre un cuerpo más liviano. Y tú no tienes que hacer nada para ayudarlo. Solo no interrumpir. Eso basta. Porque hay órganos que trabajan mejor cuando nadie los mira. Y el hígado es uno de ellos. En el silencio, hace su alquimia. Capítulo 9. Los pulmones que respiran por ti. Hay algo que estás haciendo ahora mismo y que has hecho desde el instante en que entraste en este mundo. Lo hiciste antes de saber quién eras. Lo hiciste antes de tener un nombre. Lo hiciste antes de formar el primer pensamiento. Y lo seguirás haciendo hasta el último segundo de tu vida. Respirar. Si cuentas cada respiración desde el nacimiento hasta la muerte, el número es casi imposible de imaginar. Cientos de millones de ciclos. Entrada y salida.
una y otra vez. Sin pausa. Sin reconocimiento. Sin que tengas que recordarlo. La respiración es el acto más constante de tu existencia, y sin embargo, rara vez le prestas atención. Respirar es tomar y soltar. Recibir y dejar ir. El ritmo más básico de la vida. Nada vive sin ese movimiento. Todo lo que existe respira de alguna forma. Y tus pulmones ejecutan ese ritmo con una fidelidad absoluta. No preguntan. No dudan. No se cansan de repetirlo. Paracelso veía en la respiración algo más que un intercambio de gases. Para él, era el punto donde lo exterior se volvía interior. El instante exacto en el que el mundo entra en ti y luego vuelve a salir transformado. Cada inhalación trae lo que necesitas. Cada exhalación se lleva lo que ya no sirve. Es un acto de equilibrio continuo. La respiración tiene una característica única entre todos los procesos vitales. Es el único que puedes controlar conscientemente, al mismo tiempo, dejar que ocurra sin tu control. No puedes decidir conscientemente que tu corazón lata. No puedes ordenarle a tu hígado que filtre. No puedes decirle a tus riñones cuándo trabajar. Pero sí puedes decidir respirar más lento, más profundo, o incluso detener la respiración por un momento. Y aún así, si no haces nada, la respiración continúa sola. Para Paracelso, esto era una enseñanza profunda. La respiración era el puente entre la mente que controla y el cuerpo que sabe. El lugar donde puedes intervenir, pero no necesitas hacerlo. El punto donde puedes aprender a soltar sin perder seguridad. Durante el día, la respiración suele acortarse sin que lo notes. El estrés la hace superficial. La preocupación la acelera. La tensión la sube al pecho. Pasas horas respirando de una manera que no es natural, no porque lo elijas, sino porque el cuerpo responde a señales de alerta constantes. Una respiración corta le dice al cuerpo que algo no está bien. Una respiración rápida le dice que hay peligro. Y el cuerpo obedece. Lo curioso es que no necesitas cambiar la respiración para corregirla. Basta con observarla sin intentar controlarla. Cuando miras algo sin intervenir, le quitas presión. Y cuando la respiración deja de sentirse vigilada, empieza a corregirse sola. Ahora mismo, mientras escuchas o lees, puedes notar tu respiración. No para modificarla. Solo para estar con ella. Quizás es rápida. Quizás es lenta. Quizás está en el pecho. Quizás en el vientre. No importa. Al observar sin intención, algo empieza a suceder. El ritmo se suaviza. La profundidad aumenta. El cuerpo reconoce que no hay amenaza. Una respiración profunda es un mensaje de seguridad. Le eriza al sistema nervioso que puede relajarse. Le eriza al corazón que no necesita acelerar. Le eriza al hígado que puede limpiar. Le eriza al sistema inmune que puede fortalecerse. No porque hayas dado una orden, sino porque el cuerpo interpreta el ritmo como una señal. Durante la noche, los pulmones recuerdan. Recuerden el ritmo que tenían cuando eras un bebé durmiendo. Antes de aprender a tensarte. Antes de aprender a contener. Antes de aprender a vigilar. Ese ritmo no desapareció. Está almacenado en lo más profundo de tu cuerpo. Cuando duermes, cuando la mente se retira, los pulmones vuelven a ese patrón. Respiran lento. Profundo. Eficiente. Llevan oxígeno a cada célula sin esfuerzo. Sacan lo que ya no necesitas. Mantienen el intercambio sin que tengas que hacer nada. Esta noche, no necesitas respirar mejor. No necesitas hacer ejercicios. No necesitas corregirte. Tus pulmones saben respirar. Lo han hecho cientos de millones de veces. Y lo harán esta noche por ti. Mientras duermes. Capítulo 10. La sangre que renueva todo.
dentro de ti fluye un río que nunca se detiene. No conoce pausas. No descansa. No duerme. Circula de día y de noche, atraviesa cada rincón, visita cada órgano, toca cada célula y regresa una y otra vez al punto de partida. Ese río es tu sangre. Paracelso la consideraba el elemento más misterioso del cuerpo humano. No porque ignorara su función evidente, sino porque intuía que la sangre hacía mucho más de lo que la mirada superficial podía comprender. No era solo un líquido transportando sustancias. Era el sistema de comunicación total del cuerpo. El mensajero. El hilo invisible que conecta todo con todo. Cada gota de sangre ha pasado por tu corazón. Ha sido impulsada con precisión, enviada a cumplir una tarea y luego llamada de regreso. En su recorrido, la sangre observa. Registra. Ajusta. Sabe dónde falta oxígeno. Sabe qué tejidos están cansados. Sabe qué órganos están trabajando más de lo normal. Y en función de esa información, modifica lo que entrega. La sangre no circula de forma mecánica. Circula de forma inteligente. Paracelso hablaba de la luminosidad de la sangre. No como una propiedad física visible, sino como una cualidad vital. La sangre de una persona en equilibrio tenía una vitalidad distinta a la de una persona agotada. Y la sangre de alguien en paz no se comportaba igual que la sangre de alguien en angustia constante. Hoy diríamos que la química cambia, que las hormonas varían, que los neurotransmisores alteran el entorno interno. Pero el principio es el mismo, el estado interior modifica lo que la sangre transporta. Las emociones viajan en la sangre. Cuando sientes miedo, tu sangre se llena de señales de alerta. Sustancias que preparan al cuerpo para huir o luchar se dispersan en segundos. Cada célula recibe el mensaje. Cada tejido se ajusta. El cuerpo entero entra en modo supervivencia. Cuando sientes calma, ocurre lo contrario. La sangre cambia su carga. Lleva mensajes de seguridad. Permite que los músculos se relajen, que la digestión funcione, que el sistema inmune se fortalezca. La sangre traduce la emoción en estado fisiológico. Por eso no sientes las emociones solo en la cabeza. Las sientes en el pecho, en el estómago, en el cuerpo entero. Porque la sangre las distribuye. No hay emoción local. Toda emoción es sistémica. Durante el día, la sangre suele llevar mensajes de alerta. No porque vivas en peligro real, sino porque la mente genera amenazas constantes. Preocupaciones, recuerdos, anticipaciones. El cuerpo no distingue si el peligro es real o imaginado. La sangre responde igual. Durante la noche, algo cambia. Cuando la mente se apaga, cuando la vigilancia se retira, la sangre deja de transportar señales de emergencia y comienza a llevar mensajes de reparación. Es una transición silenciosa, pero profunda. El río cambia lo que transporta. De armas a herramientas. De urgencia a reconstrucción. Paracelso entendía que la sangre se renueva constantemente. Las células sanguíneas que circulan hoy no son las mismas que circulaban hace unos meses. Tu cuerpo produce y reemplaza millones de ellas cada segundo. Es un proceso continuo de nacimiento y eliminación. Un reciclaje perfecto. Pero la calidad de esa renovación depende del estado interno. Cuando el cuerpo está estresado, produce lo que podríamos llamar sangre de supervivencia. Eficiente para resistir, pero pobre para regenerar. Preparada para la defensa, no para la reparación. Cuando el cuerpo está en calma, produce sangre de prosperidad. Sangre rica en señales de crecimiento, de restauración, de equilibrio. La misma maquinaria, el mismo proceso, pero con resultados completamente distintos. Esta noche, mientras descansas, tu cuerpo está produciendo sangre nueva. No lo notas. No hay sensación especial. No hay anuncio. Pero ocurre.
Cada latido envía sangre fresca. Cada ciclo reemplaza lo viejo por lo nuevo. Cada gota lleva información distinta a la de ayer. Tu sangre está renovando tu cuerpo gota a gota. No necesitas hacer nada para dirigir ese proceso. No podrías aunque quisieras. La sangre sabe a dónde ir. Sabe qué llevar. Sabe qué retirar. Ha estado haciendo esto desde antes de que existiera tu conciencia. En el silencio de la noche, mientras todo se aquieta, el río interno sigue fluyendo. Renovación constante. Comunicación perfecta. Trabajo invisible. Gota a gota. Latido a latido. Sin esfuerzo. Capítulo 11. Las emociones que enferman. Hubo una observación que Paracelso hizo y que casi le costó el poco lugar que le quedaba en el mundo médico de su época. No porque fuera falsa, sino porque era demasiado incómoda. Una verdad que no encajaba en los modelos aceptados. Una verdad que obligaba a mirar al ser humano no como una máquina defectuosa, sino como un campo vivo donde lo invisible deja huella. La observación era esta: una emoción sostenida en el tiempo termina convirtiéndose en una condición del cuerpo. No una emoción sentida una vez. No una reacción pasajera. Sino una emoción cultivada, regada día tras día, año tras año, hasta que deja de ser solo un estado interno y se vuelve una forma de funcionamiento. Paracelso lo vio repetirse demasiadas veces como para ignorarlo. Personas dominadas por la ira desarrollaban alteraciones en el hígado y en la digestión. No era casualidad. La ira contrae, tensa, calienta. Mantiene al cuerpo en un estado de lucha permanente. El hígado, encargado de transformar y neutralizar, cargaba con esa tensión constante hasta agotarse. Personas que vivían con miedo crónico mostraban debilidad en los riñones y dolor en la espalda baja. El miedo drena. El miedo consume la energía profunda. Los riñones, según Paracelso, eran los guardianes de esa reserva vital. Cuando el miedo no se iba, esa reserva se agotaba lentamente. Personas sumidas en tristeza prolongada desarrollaban problemas en los pulmones. La tristeza quita el deseo de recibir. La respiración se vuelve corta, resignada. Y pulmones que no reciben plenamente se debilitan con el tiempo. Personas atrapadas en ansiedad constante sufrían en el estómago y en el corazón. El estómago contraído, incapaz de digerir con calma. El corazón acelerado, siempre anticipando algo que nunca termina de llegar. Estos patrones no eran castigos ni fallas morales. Eran consecuencias fisiológicas de estados sostenidos. Aquí está la diferencia clave que Paracelso insistía en remarcar. No es lo mismo sentir una emoción que cultivarla. Sentir miedo ante un peligro real es natural. El cuerpo se activa, responde y luego vuelve a su equilibrio. No hay daño. Sentir ira cuando alguien te hiere es natural. La emoción surge, se expresa o se disuelve, y el sistema se regula. El problema comienza cuando la emoción no se va. Cuando el miedo se alimenta con pensamientos constantes. Cuando la ira se repasa una y otra vez en la mente. Cuando la tristeza se convierte en identidad. Cuando la ansiedad se vuelve el fondo permanente de la experiencia. No controlas lo que sientes cuando una emoción aparece. Pero sí controlas, muchas veces sin darte cuenta, si la sigues alimentando. Cada recuerdo repetido es riego. Cada anticipación es riego. Cada historia mental es riego. Y lo que se riega, crece. La noche interrumpe ese cultivo. Durante las horas de descanso, no estás repasando ofensas. No estás imaginando escenarios futuros. No estás alimentando activamente ninguna emoción. La mente se retira. Y cuando la mente se retira, las emociones dejan de recibir combustible. No tienes que hacer nada con ellas. No tienes que analizarlas. No tienes que transformarlas conscientemente. El simple hecho de dejar de alimentarlas es suficiente.
Paracelso decía que el cuerpo tiene memoria corta para las emociones. Mucho más corta de lo que creemos. Cuando una emoción deja de ser sostenida, el cuerpo empieza a olvidarla. Los músculos se relajan. Los órganos retoman su ritmo natural. La química interna se reequilibra. El cuerpo quiere volver al equilibrio. Siempre quiso. Lo único que lo impedía era la interferencia constante. Esta noche, mientras descansas, ese impedimento se retira. No porque lo hayas decidido, sino porque el descanso lo hace inevitable. No estás cultivando nada. No estás regando nada. Y lo que no se riega, se seca. El descanso no es solo físico. Es emocional. Es el momento en que el cuerpo se recupera de lo que las emociones sostenidas le hicieron, sin esfuerzo, sin trabajo consciente, sin que tengas que entender nada. Mientras duermes, mientras escuchas, mientras la mente se disuelve, el cuerpo hace lo que siempre hace cuando le quitan la carga, vuelve a su centro. Descansar es permitir esa recuperación automática. Y esta noche, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Capítulo 12. Las emociones que sanan. Si ciertas emociones, cuando se sostienen en el tiempo, pueden enfermar el cuerpo, entonces la lógica es inevitable. El mismo mecanismo que debilita también puede restaurar. No hay dos sistemas distintos. Hay una sola vía. La diferencia no está en el cuerpo, sino en el tipo de señal que recibe de manera constante. Paracelso comprendió esto con una claridad que incomodaba. No porque propusiera algo optimista, sino porque era radicalmente coherente. Si el cuerpo responde a estados internos, entonces no solo reacciona al miedo o a la ira. También responde a la paz, a la confianza, a la gratitud. No como ideas abstractas, sino como condiciones fisiológicas reales. La primera emoción sanadora que identificó fue la paz. No la paz como ausencia de problemas. Esa es una ilusión frágil que depende de circunstancias externas. Paracelso hablaba de otra cosa. De una paz que no se rompe cuando las cosas no salen como esperas. Una paz que no discute con la realidad. Una paz que no necesita que todo esté bien afuera para sentirse estable adentro. Esa paz le dice al cuerpo algo fundamental: no hay emergencia. Y cuando el cuerpo deja de recibir mensajes de emergencia, hace lo que siempre ha querido hacer. Baja la guardia. Redistribuye recursos. Activa procesos de reparación profunda que no pueden ocurrir en estado de alerta. La paz no ocurre en el sentido mágico. La paz quita el obstáculo principal para que la sanación ocurra. La segunda emoción sanadora es la confianza. La duda constante es una forma sofisticada de estrés. Preguntarse todo el tiempo si algo funcionará, si el cuerpo responderá, si la mejora llegará, mantiene al sistema en incertidumbre. Y la incertidumbre es interpretada por el cuerpo como peligro potencial. La confianza apaga ese ruido. No confianza ciega, no negación de la realidad, sino la confianza básica en que el cuerpo sabe más de lo que la mente puede supervisar. Confiar es dejar de vigilar cada proceso interno. Es retirar a la mente de un puesto que nunca le correspondió ocupar. Cuando la confianza aparece, aunque sea de manera tenue, el cuerpo lo siente de inmediato. El sistema nervioso se calma. La respiración se profundiza. La química interna cambia. No porque creas calvo, sino porque has dejado de interferir. La tercera emoción sanadora que Paracelso observó fue la gratitud. No como ejercicio mental forzado. No como repetir palabras vacías. Sino como un cambio de enfoque real. La gratitud surge cuando dejas de mirar exclusivamente lo que falla y empiezas a notar lo que funciona. Y en el cuerpo siempre hay algo que funciona. Quizás un órgano está debilitado, pero otros cumplen su tarea a la perfección. Quizás hay dolor en una zona, pero hay otras que están en equilibrio. Cuando la atención se amplía, el cuerpo recibe un mensaje distinto. No todo está mal.
Hay partes sanas. Hay recursos disponibles. Ese mensaje actúa como un nutriente fisiológico. Las áreas que reciben atención positiva se fortalecen. Los sistemas que funcionan bien reciben confirmación. El cuerpo, que responde a señales, ajusta su comportamiento hacia lo que está siendo reconocido. Ahora viene lo más importante: ninguna de estas emociones se fuerza. No puedes obligarte a estar en paz. No puedes ordenar confiar. No puedes fabricar gratitud auténtica. Intentarlo sería otra forma de tensión. Estas emociones aparecen cuando dejas de luchar. La paz llega cuando no estás resistiendo el momento presente. Y ahora mismo no estás resistiendo nada. Estás aquí, escuchando, permitiendo que las cosas sean como son. Eso es paz. La confianza aparece cuando dejas de controlar. Y ahora mismo no estás dirigiendo tu respiración, ni tu digestión, ni los latidos de tu corazón. Estás confiando en que tu cuerpo sabe. Eso es confianza. La gratitud aparece cuando dejas de comparar. Y ahora mismo no estás midiendo tu experiencia contra ninguna otra. No estás pensando en cómo debería ser diferente. Estás simplemente recibiendo. Eso es gratitud. Estas emociones no irrumpen de manera dramática. No se anuncian. Fluyen como un río subterráneo. No siempre las reconoces en la superficie, pero el cuerpo sí. El cuerpo recibe un mensaje claro: todo está bien. Y ese mensaje, cuando se sostiene aunque sea por unos momentos, activa la sanación de forma directa. No como promesa futura. Como proceso presente. Esta noche, mientras descansas, mientras la mente se aquieta, ese mensaje está circulando. No necesitas sentirlo intensamente. No necesitas nombrarlo. Basta con que no lo bloquees. Porque cuando el cuerpo recibe la señal de que todo está bien, deja de defenderse. Y cuando deja de defenderse, empieza a sanar. Capítulo 13. Las palabras que tu cuerpo necesita. A lo largo de esta noche has escuchado muchas palabras. Algunas las recuerdas. Otras pasaron sin dejar huella consciente. Pero hay algo que importa más que el significado: la vibración. Porque una palabra no es solo una idea. Es un sonido. Un ritmo. Una frecuencia que entra en el cuerpo y lo atraviesa. Antes de que la mente entienda, el cuerpo ya recibió. Paracelso sabía que las palabras no actúan solo por lo que dicen, sino por cómo suenan y cuándo llegan. Una palabra es una onda que se propaga. Entra por el oído, recorre el sistema nervioso, se traduce en impulsos eléctricos, en señales químicas, en ajustes internos. El cuerpo no escucha conceptos. Escucha vibraciones. Por eso ciertas palabras funcionan y otras no. No porque sean mágicas, sino porque encajan con el lenguaje más antiguo del cuerpo. Un lenguaje anterior al pensamiento, anterior a la explicación, anterior incluso a la memoria consciente. El lenguaje de las órdenes simples. Hay un núcleo de palabras que tu cuerpo reconoce de inmediato. No necesita interpretación. No genera resistencia. Son comandos directos, breves, claros. Calma. Cuando esta palabra entra, algo en el sistema nervioso responde. No tienes que hacer nada. La respuesta ocurre sola. El ritmo interno se suaviza. Suelta. Esta palabra habla a las tensiones que llevas sin darte cuenta. No las exige. Les da permiso. Y cuando el permiso llega, la tensión empieza a irse. Regenera. Esta palabra no pide ayuda externa. No espera intervención. Le recuerda a tus células una capacidad que nunca perdieron. La instrucción es interna. Por eso funciona. Restaura. Restaura, no crea algo nuevo. Devuelve al estado original. A ese equilibrio que ya existió y que el cuerpo aún recuerda. Fluye.
Fluir es el estado natural. Sangre, aire, energía. Todo fue diseñado para moverse sin obstrucción. Esta palabra no empuja. Desbloquea. Confía. Esta palabra no va dirigida al cuerpo, sino a la mente. A esa parte que vigila, controla, interfiere. Confía le dice que puede retirarse. Que su trabajo aquí terminó. La palabra más simple y, al mismo tiempo, la más profunda. No como promesa futura. Sana como reconocimiento de lo que ya está ocurriendo. Sana como permiso para continuar. Estas palabras funcionan porque cumplen ciertas reglas que el cuerpo exige. Son simples. No requieren análisis. Están en presente. El cuerpo solo conoce el ahora. Son positivas. No contienen negaciones que confundan. Y pueden repetirse sin desgaste. La repetición no es insistencia. Es impregnación. Paracelso comparaba este proceso con gotas de agua cayendo sobre una piedra. Una gota no cambia nada. Dos tampoco. Pero con el tiempo, la piedra se transforma. No por fuerza, sino por constancia. Cada vez que una de estas palabras entra, deja una marca. Ekene. Sute. Imperceptible. Pero real. Y esas marcas se acumulan. Se organizan. Se integran en el funcionamiento interno. No tienes que repetirlas tú. No tienes que memorizarlas. No tienes que recordarlas mañana. Tu inconsciente ya las registró. Tu cuerpo ya las recibió. Quizás tu mente consciente olvide casi todo lo que escuchó esta noche. Eso es normal. La mente no fue el destinatario principal. El cuerpo sí. Y el cuerpo no olvida de la misma manera. El cuerpo recuerda por funcionamiento. Recuerda por tendencia. Recuerda por ajuste interno. Aunque la mente olvide las palabras, el cuerpo recordará la dirección. Y seguirá respondiendo. Capítulo 14. Lo que ocurre mientras duermes. Cuando finalmente te duermes, no te aparas. No desapareces. No entras en un vacío. En realidad, ocurre lo contrario, entras en el momento de mayor actividad interna de todo el día. Paracelso comprendió esto mucho antes de que existieran máquinas para medir el sueño. Lo vio en los cuerpos de sus pacientes. Lo intuyó observando los ritmos de la vida. El sueño no es ausencia de acción. Es el puerto al que el barco del cuerpo regresa para ser reparado. Durante el día, navegas. El barco avanza entre corrientes, vientos, choques, tensiones. Se desgasta. Se ensucia. Se daña en pequeños puntos que ni siquiera notas. Pretender reparar un barco mientras navega es inútil. Solo cuando llega al puerto, cuando se detiene el movimiento constante, cuando cesa la exigencia, puede comenzar el verdadero trabajo. El sueño es ese puerto. En las primeras horas, el cuerpo entra en una fase de reparación física profunda. Los tejidos que se tensaron durante el día reciben atención. Microroturas musculares se reconstruyen. Pequeñas inflamaciones se resuelven. El sistema inmune patrulla con mayor intensidad, identificando y eliminando lo que no pertenece. Es en estas horas cuando el cuerpo libera más hormona de crecimiento, no para hacerte más grande, sino para renovar células, fortalecer estructuras, restaurar lo que se debilitó. Nada de esto requiere tu conciencia. Nada de esto necesita tu aprobación. Ocurre porque el cuerpo, por fin, tiene los recursos disponibles. Luego, a medida que el sueño se profundiza y se estabiliza, el enfoque cambia. Llega la fase de limpieza profunda. El hígado intensifica su labor. El sistema linfático drena residuos acumulados. Los riñones filtran con mayor precisión. Sustancias que durante el día quedaron en espera ahora son procesadas y eliminadas.
Es una purga silenciosa, ordenada, meticulosa. Durante el día, estos sistemas trabajan a medio ritmo. Están ocupados respondiendo a estímulos constantes. Durante la noche, cuando la mente se calla, pueden dedicarse por completo a limpiar. Es una operación que no admite interrupciones. Por eso el descanso es tan crucial. Cada despertar innecesario fragmenta el proceso. En las últimas horas del sueño, el protagonismo pasa al cerebro. Aquí ocurre una reorganización masiva. Memorias se consolidan. Información se clasifica. Lo irrelevante se descarta. Lo importante se integra. El cerebro revisa el día, no como una historia, sino como datos. Ajusta conexiones. Fortalece circuitos. Elimina ruido. Es en esta fase donde los sueños se vuelven más vívidos. Paracelso veía los sueños como parte del proceso de sanación, no solo del cuerpo, sino del alma. Durante los sueños, la mente procesa lo que no pudo resolver durante la vigilia. Conflictos emocionales encuentran salidas simbólicas. Tensiones internas se reorganizan. No se trata de interpretar cada imagen, sino de permitir que el proceso ocurra. El sueño sueña por ti. Resuelve sin pedir permiso. Ordena sin consultar. Cierra ciclos abiertos sin que tengas que intervenir. Ahora mismo, si aún estás despierto, tu cuerpo se está preparando para todo esto. Está reuniendo recursos. Está bajando sistemas innecesarios. Está entrando gradualmente en ese puerto. Si ya estás dormitando, el trabajo probablemente ya comenzó. No necesitas dirigir nada. No necesitas saber en qué fase estás. No necesitas asegurarte de dormir bien. Tu cuerpo conoce el camino. Cada noche repite este ciclo desde hace años. Día para vivir. Noche para regenerar. Es un ritmo antiguo, anterior a cualquier teoría, anterior a cualquier explicación. Un ritmo que sigue funcionando aunque lo ignores. Esta noche estás del lado de la regeneración. Y el barco ya está entrando en puerto. Capítulo 15. Tu cuerpo ya recibió las instrucciones. Hemos llegado al final de este recorrido. Pero para tu cuerpo, esto no es un cierre. Es una apertura. No un punto final, sino el inicio de algo que no necesita ser observado para continuar. Mientras tú avanzabas por estas palabras, mientras escuchabas, mientras dejabas que la mente se aflojara, el cuerpo estuvo trabajando. No esperando. No evaluando. Trabajando. Lo que ocurrió aquí no fue la transmisión de información nueva. Tu cuerpo no aprendió nada que no supiera ya. No descubrió una función desconocida. No adquirió una habilidad externa. Lo único verdaderamente nuevo fue el permiso. Permiso para soltar. Permiso para regenerar. Permiso para funcionar sin la interferencia constante de una mente vigilante. Ese permiso es más poderoso de lo que parece, porque rara vez se concede. La mayor parte del tiempo, el cuerpo vive bajo supervisión. Bajo alerta. Bajo la sensación permanente de que algo podría estar mal. Y un cuerpo en guardia no puede dedicarse plenamente a la reparación profunda. Esta noche fue distinta. Las señales de alerta disminuyeron. La vigilancia se relajó. El ruido se redujo. Y en ese espacio, el cuerpo hizo lo que siempre hace cuando se lo dejan hacer. No hay reportes. No hay notificaciones. No hay forma de saber exactamente qué fue atendido primero. El cuerpo no informa. Ejecuta. Quizás mañana despiertes sin ninguna sensación especial. Quizás no notes cambios evidentes. Eso no significa que nada haya ocurrido. La sanación no siempre se anuncia. A menudo sucede en silencio, en capas profundas, lejos de la percepción consciente. Buscar una señal es volver a interferir. Esperar un resultado inmediato es volver a vigilar.
El proceso que se activó aquí no opera en el tiempo de la mente. Opera en el tiempo del cuerpo. Y ese tiempo es acumulativo. Un ajuste pequeño hoy. Otro mañana. Otro dentro de una semana. Como una planta que crece sin que la veas crecer. No puedes observar el movimiento momento a momento. Pero si te alejas y vuelves después de un tiempo, la diferencia es evidente. La vida avanzó, aunque no la estuvieras mirando. Así funciona la sanación. No es un evento. Es una tendencia. Lo que comenzó esta noche no termina cuando estas palabras se acaban. Cada noche que duermas, el cuerpo recordará. Recordará que puede soltar. Recordará que no necesita permanecer en guardia constante. Recordará que tiene permiso para hacer su trabajo. Y lo hará. No porque tú lo ordenes. No porque lo controles. Sino porque ya sabe cómo. Ahora no hay nada más que hacer. No hay que pensar en resultados. No hay que evaluar el proceso. La última instrucción es la más simple y la más difícil para la mente: suelta las expectativas. No esperes. No midas. No compares. Descansa. Si aún estás despierto, el sueño llegará cuando tenga que llegar. No persigas. No fuerces. Permite que ocurra como ocurre todo lo natural cuando no se le estorba. Tu cuerpo tiene las instrucciones. Tu cuerpo hará el trabajo. Tú ya hiciste lo único necesario: dar el espacio. Ahora descansa. Epílogo. Cuando ya no escuchas y aún así ocurre. Hay un momento, siempre llega, en el que las palabras se detienen. No porque ya no haya nada que decir, sino porque decir más sería interferir. Ese momento es ahora. Todo lo que tenía que atravesarte, ya lo hizo. Todo lo que tenía que ser oído, ya fue oído. Aunque no puedas señalarlo. Aunque no puedas explicarlo. Aunque mañana no recuerdes casi nada. Esto no fue una experiencia para la memoria. Fue una experiencia para la estructura. Como cuando un río cambia su cauce lentamente y nadie lo nota hasta que, un día, el agua ya no pasa por donde pasaba antes. No hubo anuncio. No hubo ruido. Solo una dirección distinta. Así funciona lo que es real. Paracelso sabía que el conocimiento verdadero no se queda en la mente. Se infiltra. Se disuelve. Se vuelve funcionamiento. Por eso sus enseñanzas no estaban hechas para ser entendidas, sino para ser absorbidas. Como el calor. Como el ritmo. Como el silencio. Si algo en ti se siente más amplio, no lo analices. Si no sientes nada en absoluto, no lo cuestiones. Ambas cosas son correctas. El cuerpo no responde al espectáculo. Responde a la coherencia. Y esta noche hubo coherencia. Hubo momentos sin vigilancia. Hubo instantes sin resistencia. Hubo espacios donde nadie exigía nada. Eso es suficiente. No necesitas volver a este libro buscando algo más. No necesitas repetirlo obsesivamente. No necesitas convertirlo en ritual. Si alguna vez regresas, que sea como quien vuelve a un lugar tranquilo, no como quien busca una solución. La sanación no es algo que se persigue. Es algo que ocurre cuando se deja de huir. A partir de ahora, cada noche será una continuación silenciosa de lo que empezó aquí. No igual. No idéntica. Viva. Adaptada. Inteligente. Tu cuerpo sabrá qué hacer con lo que recibió. ¿Y tú? Tú no tienes que hacer nada con eso. Solo vivir. Y luego dormir. Y luego permitir que la vida haga lo que siempre has sabido hacer cuando nadie la interrumpe. Aquí termina el libro. Pero el proceso no. Ahora, de verdad. Descansa.